Recurring income. Apágalo. Tiene que estar así, para que puedas ver.
¿No dice qué era hacer? Sí, ahorita todavía no empiezo. Unas cabeceras todavía, o sea, gané unas cabeceras de Pues ahora sí, buenas noches a todos. Les damos la bienvenida al día de hoy. Estamos en el estudio de Lucas capítulo 18 y le damos la bienvenida a nuestro maestro que va a estar compartiendo el día de hoy con nosotros, al maestro Ramón Vázquez. Ramón, ¿andas por ahí? Buenas noches.
Creo que tu audio está apagado. Si me apoyas con tu audio. Ramón. Lo estaba viendo, pero parece que se salió. Vamos a darle un minutito más. Apóyennos abriendo sus Biblias, Lucas capítulo 18 y sus libretas para hacernos sus apuntes del día de hoy. Les doy la bienvenida a todos, me da mucho gusto verlos. Y para los que se van conectando, apóyennos, pues si es posible, prendiendo sus cámaras. Listo. Ramón, ¿sí me escuchas? Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Sí, listo, Ramón. Pues Pues sí, te gracias, hermana. te cedo el tiempo, Ramón, Gracias. para este tiempo. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Buenas Me da noches, Ramón, sí te muchísimo- escuchamos. Gracias, hermano amado. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente, una gran oportunidad que el Señor me da de pues, hablar del Evangelio. Hemos tenido gran crecimiento en el tema de el Evangelio de San Lucas, este estudio bíblico que ha sido hasta cierto punto breve porque hay mucho que analizar. Por más que lo tratamos de ampliar, pues solo el Espíritu Santo puede hacer esto, y lo que deposita en nuestros corazones y en nuestras almas es lo que nosotros vamos digiriendo espiritualmente hablando. Sin embargo, nuestra obligación y nuestra necesidad de Él es inquirir y buscar más en todos estos temas. Si me permiten, voy a orar para cederle el tiempo al Espíritu de Dios en esto. Amado Padre, gracias te damos porque has allanado cualquier obstáculo para que lleguemos a este estudio, porque has permitido que estemos conectados aquí. Te pedimos que toda falla de internet, todo problema de tecnología de información, toda situación que pueda ser un obstáculo para que esto fluya, sea quitada, Señor. Te pedimos que los que van camino a casa para escuchar o ver este mensaje, este estudio, puedan llegar a tiempo. Te pedimos que abras nuestros corazones y nuestro entendimiento para que lo que recibamos lo podamos entender y lo podamos poner en práctica y llevarlo a aquellos que no te conocen. Señor, dejo que tu Espíritu Santo hable a través de este siervo tuyo y que este tiempo sea de bendición, edificación y confirmación para los que estamos aquí reunidos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues gran tema el que tenemos el día de hoy, hablando del libro de San Lucas, capítulo 18. Primero que nada, pues quisiera retomar y de manera breve lo que sucede en el capítulo 17, un capítulo muy completo. Jesús ya habla directamente cuando un siervo cae, el deber que tiene un siervo. Hay un milagro muy bello que habla de los 10 leprosos, de los cuales solo regresan 2, y se habla de la venida del reino. Entonces ya pasamos al capítulo 18, cuando Jesús en el capítulo 17, a partir del versículo 20 al 37, habla con los fariseos, les está dando a entender cómo vendrá el tiempo en los últimos días respecto del tiempo de Noé en comparación con lo que hoy vivimos tú y yo, y con esto da paso a la siguiente introducción de un tema muy, muy bello, que es una parábola de la viuda y del juez, este juez injusto. Primero que nada vamos a entender que es una parábola, ya lo hemos mencionado varias veces, pero vamos a entenderlo como una historia que se cuenta para poder explicar una verdad que viene en una intención de abrir el entendimiento de las personas, y que es con situación de ejemplos, abre el entendimiento, y lo que Jesús buscaba era enseñar el evangelio a sus discípulos a través de las parábolas, sabiendo que tampoco ellos lo entenderían y tampoco los inconversos, pero la parábola no necesariamente va a ser una historia real, sino como su nombre lo dice, parábola, poner al lado de o en referencia
para que se puedan hacer historias ilustrativas y se pueda entrar en la profundidad del tema. Y en lo que habla precisamente del reino, Jesús da una parábola sobre la necesidad de orar siempre, amados hermanos y hermanas, y de no desmayar en las peticiones que tenemos para nuestro Señor. Siempre la oración va a abrir la puerta de las bendiciones del cielo y va a abrir la respuesta en el tiempo de Dios de lo que Él tiene preparado para nosotros. Por lo cual el Señor nos dice en este capítulo 18 del versículo 1 al 8, no desmayes y tampoco dejes de orar. Y va a usar como ejemplo precisamente a un hombre que no teme a Dios, y me voy a permitir dar lectura al capítulo 18 del libro de San Juan, capítulo 1, al versículo 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto de hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y en el versículo 6 dice, el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta última pregunta que Jesús hace debe de sacudirnos a todos los lectores de la palabra, dado que estamos viviendo los acontecimientos finales antes de que el Señor venga por la iglesia, de acuerdo a lo que dice la Biblia en Apocalipsis. Sin embargo, nosotros tenemos muy claro lo que significaría este juez, que podría representar un sistema del mundo en cuanto a lo que se refiere a la impartición de justicia, un sistema judicial que, si bien es cierto, ha sido impuesto por Dios, este sistema judicial el día de hoy a nivel mundial se encuentra invadido y plagado por intereses personales, se encuentra invadido por corrupción y se encuentra invadido por el ánimo y el anhelo de tener poder. Entonces, este juez representa a esa parte en la que no hay temor de Dios, porque la justicia ha sido puesta en los hombres desde su concepción, y este juez declara que no teme a Dios, dice el versículo 4, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto de hombre, como la viuda lo iba a ver y le era molesto, el juez empieza a analizar esta situación en cuanto a la necesidad de atender a la viuda, porque él sabía que podía responder de una manera negativa y que entonces quizás podría herir legalmente tanto el derecho de esta mujer como el derecho divino de Dios, y lo cual quiere decir que esta viuda lo impacientó. ¿De qué manera? De que iba y de día y de noche le pedía que le hiciera justicia de su adversario. Nos hemos encontrado casos en la sociedad, en las noticias lo hemos visto, en los que alguna madre de algún joven desaparecido, algún hombre que sufrió un fraude, alguna persona que está en un proceso penal en algún reclusorio de manera indebida, cuando estas personas toman las calles, empiezan a sacar trípticos, hacen manifestaciones, piden entrevistas en el radio, en la televisión, vamos, los familiares no se quedan quietos hasta que estas personas se les hace su justicia a través de un proceso legal, un proceso penal. Nos damos cuenta que de la misma forma en aquel entonces, esta viuda agotó la paciencia del juez, y estamos hablando de un juez que
tal cual se dice, tenía la autoridad por parte de Dios. Recordemos que las autoridades que hoy están en la tierra han sido impuestas por Dios y son impuestas precisamente para que se establezcan las normas de convivencia que los seres humanos debemos de tener. ¿Era necesario hacer este sistema penal judicial a nivel mundial? Pues sí, porque como los gobiernos el día de hoy son gobiernos democráticos, es decir, elegidos por el pueblo, no son teocráticos como era en la antigua Palestina, en la que el pueblo de Israel antes de Saúl tenía un código levítico, un código judicial que venía en el libro de Levítico, a través del cual se regían todas estas situaciones. Hoy en día, y con la parábola que el Señor Jesucristo nos refiere, entendemos que hubo una viuda que necesitaba la defensa de un juez, un impartidor de justicia. El juez como tal, la naturaleza del juez a nivel legal es impartir justicia de manera imparcial, sin recargar su criterio o su opinión favorable sobre la parte o sobre la contraparte, sino hacerlo de manera justa. Sin embargo, aquí vemos que este juez no lo hace de esa manera y hasta que la mujer empieza a cansarlo, él toma el tiempo de decir, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y aquí quiero que nos detengamos un poco porque dice Jesucristo en el versículo 6, oíd lo que dijo el juez injusto. Jesús está refiriéndose a una persona que declara en la parábola como injusta. Quiere decir que Jesús o el Padre se equivocaron en designar a un juez injusto para impartir justicia. De ninguna manera, tanto en el sistema judicial a nivel mundial como en el sistema divino, se encuentra la potestad y la autoridad de Dios. Sin embargo, en ocasiones el Señor permite que haya autoridades que tienen este tipo de abuso, de injusticia, para que nosotros volquemos nuestras oraciones hacia Él y no hacia el hombre. Dice el Señor, versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es importante resaltar esto que comenta Jesús y voy a permitirme leer el capítulo 8 del libro de Romanos en el versículo 29 y Jesucristo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que es el primogénito entre muchos hermanos. Ya los que predestinó, a estos también llamó, ya los que llamó, a estos también justificó, ya los que justificó, a estos también glorificó. ¿Por qué estoy leyendo el capítulo 8 del libro de Romanos? Porque estamos hablando de los que él conoció antes, que después llamó, después los predeterminó en una predeterminación, y posterior a ello los justifica y los glorifica. Sus escogidos. El Señor escucha la oración de sus escogidos. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿qué sucede cuando José oró a Dios? ¿Acaso Dios no levantó a José para que fuera uno de los caudillos de la libertad del pueblo de Israel en Egipto? ¿No escucharía Dios a José cuando él oraba? En el caso de los judíos, en el tiempo de la esclavitud, 430 años en los que clamó el pueblo a su Dios, ¿el pueblo no escuchó a sus escogidos, iglesia, hermanos? Claro que sí. Y también tenemos el caso de David, de Josué, tenemos el caso de David, tenemos el caso de Nehemías, tenemos el caso de Josías, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel y de tantos hijos de Dios que fueron escogidos y que la Biblia nos da una respuesta clara de que cuando un hijo o una hija de Dios clama a Dios, encuentra su respuesta. Así que el día de hoy, yo creo que el Señor, al hablarnos de esta situación de la viuda y el juez injusto, quizás tú y yo tenemos alguna
situación judicial el día de hoy. Quizás tú y yo tenemos algún adversario en el trabajo, en alguna esfera de la sociedad. ¿Y a quién clamaremos, amados y amadas? ¿Clamaremos a la fuerza policial? Sí, en primera instancia tendremos que actuar conforme a lo que dicen las normas humanas, pero antes de ello tenemos que doblar nuestras rodillas y clamar a nuestro Dios, porque claramente el Señor dice, ¿y acaso no hará justicia Dios a sus escogidos? Ahora, aquí hay un punto medular en todo esto, y es el tiempo. Quizás tú llevas mucho tiempo clamándole a Dios por una circunstancia y el Señor no te ha contestado. Sin embargo, el hecho de que no conteste ahorita no quiere decir que no tenga en el escritorio divino el asunto del cual se está clamando y de que lo vaya a atender. Simple y sencillamente tenemos que empezar a esperar en Dios respecto del clamor de nuestra alma y de nuestras necesidades, porque Él es fiel y justo. Él siempre va a atender nuestro clamor. Y por eso es que Jesús se lo dice a los fariseos, porque entendamos que en el tiempo del Kaiser, en el tiempo del César, para que me entiendan, pues los fariseos tenían gran intervención con el gobierno romano. Ellos podían entrar a la presencia del procónsul, como se ve en los escritos en el juicio penal que se le hizo a Jesucristo. Ellos entraban y ellos de alguna manera intervenían en las decisiones de Roma sobre el antiguo Israel. Entonces Jesús les hace ver que nosotros, los escogidos, cuando clamamos a Dios, Dios nos va a contestar, aún y cuando no se tiene temor de Dios por el impartidor de justicia. Y con esto pasaré al siguiente punto. Me omití decirles al principio de la clase que este estudio se va a dividir en 5 temas. El primero lo acabamos de ver, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. El segundo sería la parábola del fariseo y el publicano. Estaríamos hablando en tercer punto de los niños que Jesús bendice, el joven rico como cuarto punto, y hablamos del ciego que recibe la vista en Jericó como el último punto. Entonces voy a pasar al siguiente tema respecto de lo que dice el libro de San Lucas capítulo 18 y quiero que me acompañes al versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, se pegaba en su pecho y las palabras que salían de su pecho eran: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice la escritura que Jesús dijo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo que vemos aquí con esta parábola, pues vamos a encontrarnos con una fuerte declaración que Jesús hace al inicio, porque en la palabra dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, aquellos que confían en sí mismos como justos. Dice el capítulo 16 del libro de Proverbios, versículo 25, que hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16, versículo 25. Es decir, para algunos hombres el camino en el que ellos andan es un camino recto y es un camino en el que ellos se consideran
justos en sus actos. Y esto no es nada más ahorita en esta época, sino que se ve desde la antigüedad y volvemos a lo mismo. ¿A quién le está hablando Jesús? Le está hablando a un grupo de fariseos que tienen la necesidad de justificar sus actos mediante ritos religiosos, vanas repeticiones y juicios en contra de las personas que no están al nivel que ellos consideran que deben estar. Entonces, nos damos cuenta que este camino que es recto para algunos hombres, al final del día viene a ser el fin de camino de muerte. Y yo lo relaciono con lo que dice la palabra, porque dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, y uno era fariseo y el otro era publicano. Aunque los dos tienen una consideración distinta de, el fariseo tiene un concepto de sí mismo mayor que el que debería de tener. Dice el capítulo 12, versículo 3 del libro de Romanos. Digo pues por la gracia que me es dada, dice el apóstol Pablo, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Para nosotros es natural este comentario porque tenemos una sabiduría divina, los que somos realmente escogidos, los que nos consideramos justos, no por nuestras obras, sino por la sangre de Jesús derramada en la cruz hace 2000 años y por su redención. Sin embargo, el día de hoy tú y yo también cruzamos con algunas personas con las que platicamos y cuando les compartimos el evangelio, nos llevamos la sorpresa de que ellos nos dicen que son buenas personas y que están con Dios. Una cosa es lo que dice la boca del hombre y otra cosa muy distinta es lo que dicen los hechos o los frutos del hombre. Y Jesús sabía que esta palabra que les estaba diciendo a ellos, esta parábola les iba a impactar, porque si vemos la declaración del fariseo, el fariseo esta es una característica de la soberbia. Primero que nada está puesto en pie. ¿A dónde está puesto en pie? En el templo. Cuando los judíos subían al templo a orar, como tú bien sabes, el templo se divide en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y para llegar al lugar santísimo solo lo podía hacer el sacerdote que era elegido por el Sanedrín cada año. Y en el lugar santo se reunían los judíos que oraban a Dios. Y las oraciones a Dios, el pueblo judío siempre las ha hecho de rodillas. Sin embargo, este Jesús describe un hombre que está puesto en pie. Inicia el comentario Jesús diciendo, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Es decir, no se humilló delante de Dios. Recuerda que cuando tú doblas tus rodillas, cuando un verdadero creyente dobla sus rodillas, lo que está haciendo es humillarse delante de Dios porque el orgullo radica en la parte posterior de tu rodilla. Esa es la parte más tensa del cuerpo y es muy difícil que un humano sea doblado de esa parte. Cuando 2 personas pelean físicamente, la parte más dura de todo el cuerpo, del cráneo al talón, es la corva posterior a la rodilla. Entonces, el simbolismo del arrodillarnos es doblar nuestro orgullo delante de Dios, lo que este hombre no hizo porque estaba parado de pie y oraba consigo mismo de esta manera. O sea, ni siquiera se describe que oraba a Dios, sino dice que oraba consigo mismo y hace esta declaración en la que se compara. Jesús en este capítulo 18 nos muestra varios ejemplos de lo que es el concepto propio, erróneo, del ser humano delante de Dios. No me voy a adelantar, simplemente lo menciono por la necesidad de enfatizar la agudeza y delicadeza de lo que el hombre puede pensar de sí mismo, sabiendo que se encuentra en esta situación falsa, porque el fariseo
al orar consigo mismo a Dios, le daba gracias a Dios, pero no le daba gracias por la vida, no le daba gracias porque venía un redentor, no le daba gracias por la justificación, porque en esos tiempos todavía no existían estos términos, no estaban revelados al pueblo judío, pero sí estaba la Torá, y con la Torá y con todos los 37 libros del Antiguo Testamento, los judíos podían entender perfectamente el plan divino de Dios, y a través del Espíritu Santo que fue enviado a determinado grupo de hombres, que bendito sea el Señor, eran hombres igual que tú y yo, sujetos a pasiones, con errores, con circunstancias humanas, pero que no tenían nada que ofrecer a Dios. Eso es lo más bello, que nuestro Dios ha escogido de lo más vil y menospreciado a los débiles para humillar a los sabios. Y este fariseo se exalta y da gracias porque dice que no es como los otros hombres, que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros. Pero ¿cómo no va a ser ladrón si este hombre, el tesoro de su corazón, estaba en los tesoros del templo? No se encontraba en los tesoros del reino. Su mira no estaba en el reino de los cielos, sino que su mira estaba en la imagen exterior, en la imagen que él proyectaba hacia los demás. Claro que era un ladrón, le robaba la gloria a Dios, siendo ensalzado este hombre como un fariseo, característico de ellos. A todos los miraban por arriba del hombro y los trataban con desdén, porque ellos se consideraban hombres sabios que estaban por encima de la población de Israel. Injusto, bueno, pues simple y sencillamente su forma de actuar, su forma de ponerle cargas. Decía Jesús, ustedes ponen cargas a sus oyentes que ni ustedes mismos pueden cumplir. Claro que era injusto. Adúltero, bueno, ellos adulteraron con la palabra mucho, sin mencionar aquellos pecados sexuales bajo los cuales estuvieron. Entonces, todavía hay una coma y dice, ni aún como este publicano. ¿Y por qué habla del publicano? Bueno, es importante mencionar esto. El publicano, como bien saben ya teólogos, el publicano era aquella persona que era de nacionalidad judía, era un israelí, y que prestaba sus servicios como recaudador de impuestos al pueblo de Roma, o al imperio, discúlpenme, al imperio de Roma. Entonces, el imperio de Roma le ponía una vara, un tope, como el presupuesto de ingresos de la Federación de Jerusalén, por decirlo así, y le decía, tú me tienes que dar a mí esta cantidad de dinero cada cierto tiempo, y tú la tienes que recaudar a tus connacionales, a tus paisanos. Lo que recabes de más te lo puedes quedar tú. Entonces, no era un trabajo no atractivo, porque los publicanos renunciaban al amor a Israel y a su pueblo por llevar una vida cómoda. Se describe a uno de ellos, que es Mateo, y que tenía una vida de lujo, que tenía una vida de comilongas, que tenía una vida de vino, de buenas ropas, y era lo que hacían los publicanos, vivían bien a costa de sus hermanos de Israel. Entonces, en un nivel escalafonario, por decirlo de alguna manera, judaico, el fariseo era visto como un traicionero delante del pueblo, y el publicano, perdón. Y este fariseo dice, no soy ladrón, no soy como los demás hombres, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, vamos al siguiente punto, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces, nos damos cuenta que el fariseo subió a glorificarse a sí mismo. En realidad, él no estaba buscando la gloria de Dios, sino él estaba glorificándose delante del Padre para sí mismo. Y es algo que está sucediendo hoy en día. La religión más grande que existe en el mundo es el humanismo. El hombre se exalta a sí mismo y hace a un lado a Dios. Si nos damos cuenta, las religiones lo que buscan es que se hagan prácticas repetitivas
obligatorias para que el hombre justifique su estancia en la tierra, sus actos abominables y su tránsito hacia una vida eterna, si es que se cree que la hay para ellos. Entonces, este hombre llegó a exaltarse en su estándar superior sin darse cuenta que se estaba autoproclamando como irreprensible delante de Dios. Una presunción muy fuerte para que se diga por la boca de un ser humano delante de nuestro Padre. Ahora, si vemos al otro hombre, este reconoce que ha pecado. Y primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10, si gustas acompañarme, nos habla de una declaración muy bella que se hace cuando estamos en Cristo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero aquí viene un comentario adicional, se agrega un punto y aparte. Si decimos que no hemos pecado, versículo 10, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia que Él es bueno, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Yo te invito a que reflexionemos en qué dijo este fariseo respecto de su vida como pecador, y en ningún momento vemos que él reconozca que ha pecado. Sin embargo, tenemos el ejemplo de un hombre que desde atrás, desde lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo. La Biblia no describe si está de rodillas, si está postrado o si está de pie, por lo cual podemos entender que está en una posición de humillación. ¿Por qué? Porque al principio nos está diciendo que el fariseo se encuentra de pie. ¿Estamos todos de acuerdo? Enfatiza que el fariseo se presenta delante de Dios, pero está puesto de pie, orando consigo mismo, y da gracias por los atributos que él considera que tiene. Pero vemos a otro hombre que está lejos de donde debería de estar, que ni siquiera quiere alzar sus ojos, sino que se golpea el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí. Esta palabra propicio quiere decir, sé piadoso a mí. Es lo que quiere decirle, ten piedad de mí, Señor. Hay un genuino arrepentimiento en esta persona al reconocer desde lejos, con una sola palabra, que ha pecado. Sé piadoso a mí, sé propicio a mí. Es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Este hombre describe la Biblia que se pega en el pecho, y no son esos golpes de pecho que escuchamos o que escuchábamos cuando estábamos algunos de nosotros en la iglesia tradicional, en la religión popular, sino que cuando un judío, se describe a un judío que se golpea el pecho, es porque realmente se encuentra contristado. Dice el Salmo 51, al espíritu contrito y al corazón quebrantado, no desecharás tú, oh Jehová. Es decir, que este hombre se encontraba contrito y quebrantado completamente y le pedía piedad a nuestro Creador de que hiciera esto. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que vamos al capítulo 20 de Apocalipsis, porque creo que tanto ese fariseo como el publicano, como tú y yo, de acuerdo al capítulo 20, versículo 11, vamos a estar en el mismo lugar. El juicio ante el gran trono blanco. No me voy a desviar a un tema escatológico, pero sí es muy importante que mencione esto, y disculpen mi garraspera. Y vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Tanto el fariseo, tanto el publicano, tanto tú y un servidor vamos a estar en ese juicio. Bendito sea el Señor. Nosotros, la iglesia, los verdaderos creyentes de nuestro Señor, sus seguidores, sus discípulos, no podemos gloriarnos de nuestros hechos porque no hay nada bueno en nosotros. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe y es por gracia. Nosotros le vamos a lanzar al Señor toda la gloria a través de nuestras coronas porque Él nos justificó. Sin embargo, ¿cuánta gente hay en el mundo alrededor de ti y de mí que creen que están bien con Dios y que aún creen que cuando mueran van a poder estar delante de Dios? Es nuestra labor, amados hermanos y hermanas, que si nosotros somos como los publicanos, que espero que así sean nuestros corazones, que no nos acercamos al Señor más que humillándonos y reconociendo nuestra necesidad de que Él tenga piedad de nosotros. Hagamos lo mismo con los que se creen fariseos, porque creo que conoces a alguien que cuando ora lo hace de pie en su corazón y se echa flores, decimos aquí en México, no se echa guirnaldas. Cuando en nosotros, amados, no hay nada bueno que exaltar. Sin embargo, por la obra redentora de Jesucristo, tú y yo estamos del lado en el que reconocemos que si Dios es propicio a nosotros en Cristo Jesús, estaremos con Él por toda la eternidad. Pasamos al punto número 3, que es el capítulo 18 del libro de San Juan, versículo 15 al 17, y habla Jesús bendiciendo a los niños. Traían a Él a los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Me llama mucho la atención esto porque me imagino un grupo de mamás que tienen a sus niños chiquitos, está Jesús cerca y ellas con el anhelo de que el maestro bendiga a sus hijos, los toque, pues lo acercan a los niños al maestro, y sin embargo los discípulos sienten que es una molestia o puede ser una posible molestia para el maestro. En aquella época de la que estamos hablando, los niños a nivel social no tenían la importancia que podemos tener hoy para con ellos. Es decir, sí había una atención muy especial para los niños a nivel familiar, pero no social. No era, por eso cuando Jesús se perdió, que en realidad no se perdió toda la caravana de su familia. Jesús estaba predicando en los negocios de su padre, en el templo. Por eso todos estaban tan admirados de que un niño como Jesucristo, cuando era niño, hubiera tenido tal discernimiento y que disertara mensajes tan profundos con los maestros de la ley, porque no era de atención un niño. Y entonces vemos aquí que cuando le llevan los niños al maestro, nos damos cuenta que ellos no quieren que se acerquen para no incomodar al maestro, pero también nos damos cuenta de que el Señor nos está hablando y nos está diciendo la importancia que tiene un ser humano que abre matriz en el vientre de una mujer para el Señor. Es decir, que la salvación y la vida eterna no nada más es para un anciano, no nada más es para un adulto, no nada más es para un pecador, sino también es para los niños. De ellos es el reino de los cielos, y el que no se haga como un niño no entrará en él. ¿Y por qué tendríamos que hacernos como niños? Bueno, porque los niños en realidad no buscan impresionar a nadie, los niños no tienen poses, los niños no hablan de alguna manera para que se sientan más. Los niños buscan el bienestar de otro niño, de su papá y de su mamá, y son inocentes, tal cual lo fue Adán y Eva en el huerto antes de que probaran el fruto que se había prohibido que comieran. ¿Por qué? Porque estaban completamente desnudos. Y esa inocencia es la que se ha perdido
y que mucha gente cree que los niños nacen sin pecado. Dicho sea de paso, de ninguna manera todos nacimos con pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Pero dice adelante que somos justificados por medio de la redención en Cristo Jesús. Pero los niños como tal son esos seres que no tienen pecado porque no conocen la ley, y de acuerdo a Romanos capítulo 2 van a ser juzgados de manera distinta a como nosotros que ya la conocemos. Y Jesús dice, el que no se haga como un niño, pues no podrá entrar en el reino, porque de ellos es el reino. Un tema muy breve, pero muy importante el día de hoy. Tú y yo, si somos padres, tenemos hijos, sobrinos, nietos, debemos de enfatizar la educación espiritual en nuestros hijos para que conozcan del Señor y para preparar a los futuros predicadores de los últimos tiempos, literalmente hablando. ¿Ok? De aquí vamos a pasar al joven rico. El joven rico viene en el capítulo 18 del mismo libro de Lucas, versículo 18 al 30. Y dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en este siglo venidero la vida eterna. Esta historia que es real, no es una parábola, nos debe de simbrar desde el punto de vista, igual con el fariseo. Estamos hablando de un hombre que siempre está buscando acciones para vanagloriarse y que se acerca al Señor preguntándole algo, pero primero lo declara como maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Entonces, este hombre, aunque nosotros veamos este enunciado como que no tiene lógica, hay mucha trascendencia en él. ¿Y por qué no tiene lógica? Es muy sencillo. Porque la pregunta dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, herencia significa un derecho que se tiene por sucesión. Es decir, una persona que es hijo de alguno, por herencia, tiene derecho de sus bienes y de cualquier otra cosa. Imagínate que tu hijo te pregunte, o tu hija te pregunte, mamá, papá, ¿qué haré para heredar la casa que tenemos? O para heredar ese coche que tienes, o los vestidos que tanto me gustan. ¿Qué haré, mamá, para heredar todo esto? Estamos hablando de bienes materiales, ¿cierto? Pero la herencia prácticamente en Cristo es una herencia de vida eterna. Sin embargo, me es necesario usar un ejemplo material para poder transmitirlo y que sea un poquito más clara la enseñanza.
Tú no le puedes decir a tu hijo, no vas a heredar esto porque necesitas hacer una carrera, una maestría y un doctorado en el Instituto Teológico, y ya que lo tengas me buscas, y entonces si ya estoy muerto en el testamento pondré que previa compulsa de tu documento del ITI, si lo terminaste correctamente te voy a dar la casa o el carro o el dinero o lo que sea. No, la herencia es para los hijos. Simple y sencillamente, la herencia es para los hijos. Entonces, Jesús escucha con atención a este hombre, le dice que solo Dios es bueno, porque así es, y le refiere los mandamientos. Jesús le pudo haber dicho, ningún hombre está capacitado para cumplir con la ley, pero no lo hizo así, sino que en su infinita misericordia le refirió la ley, todavía le habló de la ley, le habló de los 10 mandamientos, con la finalidad de que este hombre tuviera un encuentro personal, no con una religión, sino con una genuina conversión de un checklist de lo que sí ha hecho y no ha hecho. Y Jesús le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, cualquiera de estos que acabamos de mencionar, no conocemos al joven. Se dice en la tradición judía que es Juan Marcos, porque en el libro de San Marcos se describe esta misma enseñanza, y en el libro de San Marcos dice que cuando Jesús lo vio, le amó. Entonces, Juan Marcos cumplía con el requisito de ser muy rico. Cuando Cristo muere, todos los apóstoles quedan resguardados en la casa de la madre de este joven, y posteriormente sabemos la historia, se va con Pablo y Bernabé a predicar el evangelio, hay un pleito, se separan, después hay una reconciliación muy hermosa, y Pablo lo usa más adelante para la predicación del evangelio. Pero bueno, esa es una especulación judía que no tenemos la certeza. Volviendo al tema, este joven le dice que todo lo ha guardado, y entonces Jesús, conociendo el corazón de este joven, vio que había algo que lo detenía. ¿Por qué razón? Es muy sencillo, porque en el versículo 22, Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. El requisito que Jesús le está pidiendo a este hombre para que lo siga y para que, o sea, vamos, antes de la vida eterna es necesario que sigamos al autor y consumador de nuestra fe. No podemos obtener la vida eterna sin seguir a Jesucristo. El que venga en pos de mí es necesario que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Si no, no hay vida eterna. Lo hemos visto ya en varias ocasiones en este hermoso libro de Lucas. Y adicional a ello, la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10, dice claramente que raíz de todos los males, es el amor al dinero. Si dice en la escritura que este joven, cuando Jesús le dijo todo esto, se puso muy triste porque era muy rico, quiere decir que había en su corazón un amor por los bienes y que no se podía desprender de esas cosas que no te puedes llevar a la vida eterna. Finalmente, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré, dice Job, capítulo 1. Nadie se puede llevar nada. No nos podemos llevar nada. Los egipcios enterraban a sus faraones, a sus personajes de renombre, y les ponían comida, les ponían oro, les ponían una espada, les ponían ciertos elementos o ciertas características de rito, porque ellos creían que cuando ya estuvieran en el camino, en el Valle de la Muerte, iban a necesitar comida, iban a necesitar oro para hacer un trueque con la muerte, e iban a necesitar un arma. Sin embargo, la Biblia es muy clara y nos da a entender que así como nacemos, nos volvemos una flor que se seca y que se olvida. Este joven tenía amor por el dinero, y es algo muy común el día de hoy, porque
el día de hoy seguir a Jesucristo no quiere decir que dejes tu casa y que dejes todo lo que tienes. Quiere decir que tu corazón esté en Él y no en los demás. Capítulo 14 del libro de San Lucas, que me voy a permitir leer, habla precisamente de este tema y nos dice, permítanme, 14:26. Y lo vimos, de hecho ya tuvimos la oportunidad de estudiarlo. Y Jesús dice, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a su hijo, a su hija, e incluso a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y dice el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es decir, y lo vimos, en la palabra aborrecer habla de amar menos. No ames más a tus familiares, o a tus padres, o a tus hermanos, o a tu esposa, o a tu esposo, o a tus hijos, que al mismo Dios, porque Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, nos da la ley y el mandamiento más claro de entender. Amarás a Jehová tu Dios y se divide en tres. De todo tu corazón, toda esa residencia de anhelos, de ideas, de sentimientos, de acciones, de sueños y todo lo que radica en el tálamo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus pensamientos, con todas tus ideas, con todas tus palabras, que tu mente esté llena de la palabra de Dios y que medites de día y de noche en ella. Y 3, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y la tercera, que no es menos importante, y con todas tus fuerzas. La traducción de todas tus fuerzas se refiere a todos tus bienes. Vas a amar a Jehová tu Dios con todos tus bienes. Vas a honrar a Jehová tu Dios con todos tus bienes. Señor, me voy a comprar este coche para ir a evangelizar. Voy a comprar esta casa o voy a rentar esta casa para hacer estudios bíblicos. Voy a tener este trabajo para que de este trabajo te ofrende lo que a ti te corresponde de acuerdo a la voluntad de mi corazón y para que ayude a las viudas, para que ayude a los huérfanos, para que ayude a todos los que necesitan. Eso es, amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, con todos tus bienes. Y aquí nosotros tenemos que pensar si le hemos dedicado al Señor ese amor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Lo dejo en tu corazón y en tu alma para que lo medites. Y vamos a pasar al versículo 25, porque cuando este hombre se pone triste, Jesús, al ver que se había entristecido, Jesús hace una declaración muy fuerte y dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y lo explico brevemente porque el tiempo ya nos ganó. La redacción podría ser una hipérbole, recordemos, algo exagerado, en lo que Jesús dice, es más fácil que en una aguja entre un camello y lo atraviese, a que un rico entre en el reino de los cielos. Es una hipérbole, es algo que es imposible que se dé por las condiciones naturales de los elementos de los que hablamos. O el segundo, que es el más certero, desde mi muy humilde punto de vista, en aquellos días había muchas ciudades que eran resguardadas con muros y que nada más tenían una entrada y una salida. En esa entrada, la entrada era para que únicamente pasara un ser humano con su bestia de carga. Llámale camello o llámale caballo, agarrando al camello o al caballo, entraban caminando y tenía que ir el animal de carga atrás de la persona para que entrara en línea. Es decir, no podían entrar 2 o 3 de manera de lado y lado porque no había entrada. Esas puertas se llamaban agujas. Entonces Jesús dice, es más fácil que entre un camello por una aguja, por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de los cielos. Podemos ocupar cualquiera de estos dos ejemplos para que lo podamos entender. Y Pedro dice en el versículo 28, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido.
Acabamos de leer San Lucas capítulo 16, 26 y 27, 27 y 28, perdón, y creo que Pedro, como tú y yo, en estas emociones que luego tenemos como hijos de Dios, a veces le decimos, Señor, yo dejé todo, yo dejé a mi esposo, dejé a mi esposa, dejé a mis amigos, dejé a mis hijos, dejé esto por ti. ¿Qué me toca, Señor? No es algo fuera de la naturaleza del ser humano. Pero bueno, creo que Jesús fue muy claro en el capítulo 14, versículo 16 del libro de San Juan, en decir, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a ustedes para que lleven fruto y para que su fruto permanezca. Dios nos escogió, amados, no nosotros a Dios. No fue que nosotros dijimos, ¿sabes qué, Señor? Te voy a hacer un favor y voy a dejar todo por ti. En ninguna manera. Y dice Mateo capítulo 22, 14, muchos son los llamados y pocos los escogidos. No cualquiera, voy a ser cuidadoso con esto, pero no cualquier ser humano puede seguir a nuestro Señor. No cualquiera puede decir, yo soy escogido de Dios, yo soy escogida de Dios, yo estoy a los pies de Cristo y sirvo a Cristo. Hemos recibido de más, y creo que cualquiera de nosotros lo puede reconocer, dado que tenemos la vida eterna. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, gracias a la redención de Cristo Jesús, y no hay más que pedirle. Lo que venga es por añadidura. Lo que venga ya es por añadidura, pero bendito es el Señor que nos ha dado esta bendición de sensibilizarnos para decir, Señor, he aquí he dejado todo por ti y no merecía que tú me escogieras. Pero bendito seas tú, Padre, porque me has escogido y porque estoy en tus brazos de amor. Pasamos al siguiente punto, que es Jesús anuncia por tercera vez su muerte. Lo voy a resumir, es del capítulo 18, 31 al 18, 34, y puedo decirles algo muy breve al respecto porque ya no tengo el tiempo. Jesús está hablando de su muerte por tercera vez, refiriendo el Salmo 22, 69, refiriendo Daniel 9, 26, refiriendo Zacarías 13, 7, en el que les está diciendo a los discípulos y a los oyentes que era necesario que el Hijo de Dios muriera conforme a lo que estaba escrito en la ley y en los profetas. Les invito a que los lean y los analicen con calma para comprobar esta perfecta voluntad de Dios sobre nuestro Redentor y darle gloria porque Él murió por ti y por mí. Pasaríamos al siguiente punto, al último punto, que es Jesús sana a un ciego, del capítulo 18, versículo 35, al capítulo 18, versículo 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír que la multitud pasaba, preguntó qué era aquello. Me están preguntando qué citas son. Les voy a mandar este documento por PDF para que Alejandra Lucy se los pueda referir y lo tengan. Es un extracto de lo que he estado hablando. Con gusto lo repito: Salmo 22, 69, Daniel 9, 26 y Zacarías 12, 37, 13, 7, perdón, entre otros muchos, ¿no? Regreso al punto. Estaba un ciego sentado junto al camino, mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron, ¿qué pasaba, Jesús Nazareno? Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Perdón, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traer a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía. Glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Amén.
Me voy a ir rápido también con este punto. Lucas solo registra a un ciego, pero Mateo 20:30 habla de 2 ciegos. No tenemos tema en decir que no hay contradicción, porque lo que es Mateo, Marcos y Lucas, como bien lo debes de saber, son sinópticos, es decir, son paralelos, uno con el otro, con el otro. Lo que uno vio, el otro no lo vio, pero lo que el otro no vio, este tampoco. Es decir, se ven desde diferentes puntos de vista. No los quiero hacer bolas. Si Mateo refiere a 2 testigos y Lucas refiere a uno, no quiere decir que se están contraponiendo. Simplemente cada quien da detalle de lo que vio desde el punto de vista que vio. Pero, ojo, estamos hablando de que en este evangelio de Lucas habla de un solo ciego y que yo lo interpretaría de la siguiente manera. De los 2 ciegos, uno habló y fue el que llamó y el que gritó a Jesús en este maravilloso acontecimiento en el que le declara que es el hijo de David. Pero ojo con esta declaración, porque esta declaración de hijo de David no nada más era de que Jesús era descendiente de la simiente de David, hijo de Isaí de Belén, no, sino que al decir hijo de David, estaba declarando que Jesucristo era el Mesías que vendría a regir con vara de hierro a todo el mundo, a las naciones. Entonces, aquí este hombre está reconociendo el poder de Jesucristo y le grita y le clama. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? A ver, digo, para nosotros es lógico. Si pasa un ciego, o pasas por la calle y ves un hombre en la calle y te dice, ten misericordia, lo más seguro es que necesite dinero, o ropa, o alimento, o que ores por él. Y Jesús le pregunta, ¿qué es lo que quieres? Jesús quería escuchar de la boca de los ciegos qué es lo que querían. Y ellos le dicen, Señor, que reciba la vista. Quiero ver. Y no solamente era esta vista que tú y yo tenemos el día de hoy, sino también era la vista espiritual. Y en este punto nos damos cuenta que el ciego pudo haber dicho, imagínate que Jesús le diga, ¿qué quieres que te haga? El ciego jamás dijo, quiero ser rico y tener servidumbre para que, aunque esté ciego, siempre haya quien me cuide, me limpie, me dé de comer y yo no haga nada. O tampoco le dijo el ciego, quiero la vida de mis enemigos, quiero la vida de todos aquellos que me han atacado y que me han vituperado por causa de mi ceguera. No, él o ellos pidieron poder recobrar la vista. Y no nada más recobraron su vista o vieron, porque seguramente nacieron ciegos, sino que Jesús dice en el capítulo 18, versículo 42, le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. La vista no salva, lo que salva es la fe puesta en Jesucristo. Ahora yo te pregunto si tú ya recibiste o recobraste tu vista espiritual o si todavía hay algún tipo de ceguera espiritual en tu corazón. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, por la vista, por la lengua, por los sentidos, pero sobre todo por esa expiación de Cristo en la cruz, que fue propicia para que el Padre nos tomara a nosotros como sus hijos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Amén. Muchas gracias, pastor. Amén, Gracias, Ramón. pastor. Gracias, Amén, Ramón. pastor, gracias, bendiciones. Gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Estamos Muchas despedidos. Que tengan buenas noches. Muchas gracias.